Pensemos al amor. La idea de la filosofía es siempre empujarnos un poco a pensar más allá de aquellos conceptos que tenemos como instalados en la cabeza, pero no sabemos realmente qué son, ¿sí? Por eso podemos recordar a Sócrates, ¿no? Preguntando por todo Atenas, bueno, ¿qué es tal cosa? Y muchas veces usamos palabras, le atribuimos a sentimientos esta misma palabra, sin embargo, muy pocas veces sabemos qué es lo que realmente quiere decir. Por eso les invito a pensar y a repensar un poco el concepto de amor, que podamos entender de dónde viene, cuál es su origen, quiénes fueron los primeros que usaron este concepto para explicar algo, cómo fue cambiando durante el tiempo, si realmente pensemos que es una palabra que nace en la Grecia antigua, ¿no? El concepto de amor que tenemos nosotros como occidentales, y si hablamos de antes de Cristo hasta ahora, entendemos que el concepto fue cambiando. Bueno, vamos a ver si realmente cambió tanto, si seguimos pensando el amor de igual manera, cuál es la complicación de pensar el amor desde ese punto de vista tan antiguo y cómo vamos a ir transformando un poco el concepto, cómo lo transformamos día a día. Así que bueno, la idea es repensar el amor, los invito a ustedes a repensar. Bueno, por un lado sabemos que la palabra amor, como la mayoría de nuestras palabras, viene del griego, ¿sí? Y si recordamos un poco cuando vimos el origen de la palabra filosofía, sabemos que el amor es muy filosófico porque dentro de la misma palabra filosofía se encuentra la palabra amor, ¿sí? Bueno, ahora vamos a extraer la palabra amor y la vamos a separar. Para entender qué significa, recordemos que los griegos unían dos términos para armar un concepto nuevo. En este caso se separa en a y se separa en mor. A, todo lo que dice y tiene la letra a antes, quiere decir sin, con ausencia de, y la palabra mor viene de mortis, que significa muerte. ¿Sí? Por lo tanto, si pensamos el concepto desde el lado etimológico, podemos entender que la palabra amor significa una especie de traducción sin muerte, ¿sí? O lo contrario a la muerte, opuesto a la muerte, sensación de vida, como ustedes lo quieran interpretar, porque claro que es una palabra que si bien nosotros la pasamos a nuestro idioma, si tratamos de darle como sentido a nuestro idioma, sería una cuestión así, ¿no? Como sin muerte, en un estado opuesto a la muerte o sintiendo la vida y no la muerte. Bueno, ese es nuestro primer acercamiento con el significado o el concepto de amor, entender etimológicamente qué significa. Cada palabra tiene un origen, ¿sí? Cada palabra tiene un significado. Entonces piensen ustedes cuántas veces vamos por la vida diciendo palabras que ni siquiera sabemos qué quiere decir, de dónde viene el origen, ¿sí? De esa palabra. Bueno, pero ahora vamos a ir un poco más a la historia. ¿Cuándo fue la primera vez que se pensó en el amor? Bueno, para eso vamos a referirnos obviamente a la Grecia antigua. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con nuestra cultura está completamente ligada a ese origen, al origen griego. Hay muchas cosas que nosotros decimos y pensamos actualmente que vienen de la Grecia antigua. Bueno, como parte de nuestra cultura viene de la Grecia antigua, vamos a centrarnos en quién fue el primero en pensar en el amor. Y acá yo me voy a referir a Platón. ¿Por qué? Porque le va a dedicar un libro entero. Este libro se va a llamar El banquete. Obviamente habla de eso, ¿no? De un grupo de personas que se juntan a comer, a tomar, y cuál es el tema que sale en discusión, tratar de entender un poco qué es el amor. Y entre todos esos comensales, Platón va a empezar a hablar con Aristófanes. Y lo que le va a decir es que en realidad este concepto de amor que ellos tienen en la antigua Grecia viene de algo anterior, y obviamente recordemos que lo anterior a la filosofía es el mito. El mito fue la primera forma de explicar el mundo antes de las distintas religiones que conocemos ahora, antes de la ciencia, antes de la filosofía. Lo primordial era el mito. Bueno, y entonces Aristófanes le dice: nosotros, este concepto que tenemos en la cabeza de amor viene del mito llamado mito de lo andrógino. Yo se los voy a resumir, ustedes
son libres de buscarlo porque es un mito muy lindo y muy interesante para saber. Bueno, en este mito del andrógino, Aristófanes le dice, en realidad el cuerpo humano, así como lo entendemos ahora, no era en su origen de esta manera. En realidad nosotros teníamos el doble de lo que tenemos ahora. Éramos como dos cuerpos atados, cosidos, ¿sí? O sea, de todo lo que tenemos ahora, el doble. Y teníamos doble genitalidad. Por ejemplo, había uno que tenía, ellos lo dicen de esta manera, ¿no? Macho, macho, genitalidad macho, macho, genitalidad macho, hembra, y había otra genitalidad que era hembra, hembra. Todo eso era parte de un solo cuerpo. Por lo tanto, dice Aristófanes, referido a este mito, habían tres tipos de sexo: masculino, femenino y el andrógino. Andrógino en griego significa macho y hembra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un día, recordemos que el rey de los dioses era Zeus y decide castigar a los humanos porque ven que los humanos están yendo un poco de las manos, están haciendo un poco lo que quieren, no están respetando mucho a los dioses. Entonces se enoja, lanza un rayo y nos parte a la mitad. Desde ese momento todos buscamos aquella otra parte que era original nuestra, ¿no? Por ejemplo, el caso de que era el que era macho, macho, busca al macho complementario, al que le falta, ¿sí? En este relato entonces encontramos que la forma más perfecta para este mito griego era el macho macho, ¿sí? La versión macho macho, porque recordemos que los griegos eran muy machistas y recordemos que en cuanto se hablaba de la belleza, de la perfección, siempre era mejor el hombre, y la mujer más que nada se utilizaba como medio para poder tener hijos, pero en la hora o el momento del placer no había un problema con acudir a un hombre. La segunda forma era macho-hembra y la forma más baja era hembra-hembra. Recordemos otra vez este machismo en esta sociedad. Recordemos que estamos hablando de la antigüedad, siglo IV, siglo VI antes de Cristo. Bueno, entonces, este mito lo que nos viene a explicar un poco es qué es el amor, ¿no? Bueno, según esta mitología, el amor es encontrar aquello que era nuestro, esa parte que nos llena de plenitud, porque al encontrarlo volvemos a ser uno. Es ese otro que me falta, pero que cuando estoy con él, cuando lo encuentro, vuelvo otra vez a ser yo. Este concepto nos va a acompañar muchísimo a lo largo de la historia. Después se atribuye a esto de la media naranja, pero lo de la media naranja es como algo muy simple. Recomiendo más ir al origen, ir al mito este del andrógino. Pero tiene muchos problemas porque habla de que la plenitud se encuentra si se encuentra el otro, ¿sí? Y volvemos otra vez a por qué, por ejemplo, la palabra amor está en el concepto filosofía. Recordemos que significa amor a la sabiduría porque amamos aquello que no poseemos pero queremos poseer. Esta palabra, y sobre todo cómo fue entendida desde la antigüedad, habla de posesión, habla de querer tener eso que no tengo, hacerlo mío, ¿no? Entonces, la idea de esta clase de hoy es repensar un poco cómo este concepto fue llevándonos en la historia, ¿no? Esto de no poder ver a alguien solo, sin pareja, porque sentimos como que le falta algo, ¿no? Estás incompleto. Che, ¿y vos para cuándo vas a estar con alguien? No te veo tan triste. Y vos decís, capaz que estoy bien solo. O capaz que estoy bien sola. Bueno, ustedes, no sé si alguna vez se pusieron a pensar esto, ¿no? ¿Cuántas veces este mito que es tan antiguo, sin embargo, tuvo tanta influencia en lo que es nuestro entender al amor, ¿no? De repente esa película de la chica triste y que con él puede salir adelante, o del chico que por sí solo está metido en un montón de problemas, es súper malo, sin embargo la chica hace, ¿no?
que cambie y es lo que lo que él necesitaba y que sin ella no lo hubiera logrado. Bueno, de estas historias estamos llenos y estas historias fueron un poco las que hicieron que nosotros tengamos este concepto de amor como este concepto de sin el otro no somos uno, somos algo que vino eh, con una falla, ¿no? No estamos completos, tenemos un faltante, solamente se encuentra la plenitud con el otro. Y es un concepto que gracias a todo lo que estamos viendo ahora, gracias a hablar un poco de Lesi también, vamos cambiando, ¿no? Porque ustedes piensen que estamos hablando de la antigüedad y sin embargo en las películas que se venden ahora para adolescentes, en las series que hay para adolescentes, mucho de lo que ustedes leen, mucho de lo que ustedes miran, mucho el concepto de que el adulto tiene sobre nosotros, ¿no? Esto de alguna tía preguntándonos sobre el amor o a él lo que le hace falta es a alguien que lo quiera, porque mira cómo está. Y bueno, habla un poco de esto, de que en la cabeza nuestra este concepto de amor como algo que sin él, sin ella, sin lo otro, no estamos completos, viene de este mito griego que lo fuimos tirando, ¿no? por toda la historia. Esta cosa de que solamente lo único que nos va a salvar es poder encontrar aquello que encaje en mí y si aquel de repente no cumple todas mis expectativas, no me llena, yo no me siento plena, ¿no? Que de repente sin el amor no hay nada, ¿no? Este concepto de, bueno, ¿vos qué crees? Alguien que me quiera. Quizás hay otras cosas, ¿no? Pero no le echemos la culpa a quien nos mira o a quien nos pregunta así, porque esto viene en el inconsciente de la historia occidental, ¿sí? Entender este amor como aquello que carecemos y que el otro nos lo va a venir a dar, ¿no? Como si fuera una especie de hechizo, ¿no? Una brujería que el otro va a venir y me va a hacer una persona completa, dichosa. Siempre esperamos del otro, ¿no? Y quizás hay que empezar a entender el amor como algo propio, ¿no? Cómo se puede amar si esperamos todo de los demás, si nos sentimos incompletos, si nos sentimos vacíos, si nos sentimos que necesitamos algo más. Y quizás vamos probando, ¿no? Como esto de que venía del mito, ¿no? Que vamos conociendo gente que no nos va complementando y lo vamos dejando porque realmente no cumple esas expectativas que tenemos en nuestra cabeza. No nos sentimos plenos. Y quizás esa falta de plenitud tiene que ver con algo que nos está faltando a nosotros mismos y no necesitamos del otro, sin necesidad de acudir al otro. Bueno, la idea es que pensemos un poco de esto, ¿no? ¿Cuánto de nuestra cultura actual todavía queda de aquel mito en el que solamente con el otro está la plenitud? Y cuánto se está luchando un poco para entender y hablar sobre el amor propio, ¿no? Esto de estar bien con uno, amarse uno para poder amar a los demás y que la plenitud pasa por otras cuestiones que no tienen que ver esta cosa de buscar siempre un salvador o una salvación o alguien que me saque de esto porque por mí solo no puedo nada, ¿no? Entonces la idea es, les voy a ir dejando después unas preguntas para que sigamos discutiendo sobre estos temas y lo armemos en forma de bueno, un debate o quizás nos veamos por Zoom para poder charlar un poco de esto. El tema del amor sigue, esta es la parte 1, porque obviamente no es la única manera en que se ve el amor, hay muchas más. Bueno, espero que les haya gustado, les haya parecido curioso un poco entender la historia del concepto amor. Espero que les haya parecido curioso el concepto del mito de lo andrógino. Recordemos que estamos hablando del siglo VI a.C., estamos hablando de Platón, ¿sí? Más adelante veremos un poco el amor platónico, qué quiere decir. Bueno, pero eso para un segundo video. Les dejo un saludo y estamos charlando.